Hola gente, espero que se encuentren realmente muy bien. Por supuesto les doy la bienvenida una vez más al canal de Filosofía en Marcha y en esta ocasión vamos a continuar con la lectura y análisis de esta pequeña obrita, Introducción a la Metafísica de Martin Heidegger, editorial Gediza, un texto clave para el pensamiento metafísico, sobre todo del siglo XX, y una de las obras también más conocidas y recorridas de Heidegger. Estamos en el punto número uno de esta obra dividida en cuatro partes. Estamos en la pregunta fundamental de la metafísica: ¿por qué es el ente y no más bien la nada? Los otros puntos hablan de la gramática y etimología de la palabra ser, la pregunta por la esencia del ser y la delimitación del ser. Estábamos en esta cuestión fundamental, estado anímico, de las cuestiones también en las cuales uno puede posibilitarse en el adentramiento y la irrupción de esta pregunta: ¿por qué es el ente y no más bien la nada? Y en esta cuestión también con la cual cerramos la clase anterior, donde hablar de ser implica en algún punto también lo ente, y donde en esa pregunta por la totalidad de lo ente, el límite que se antepone es el de la nada, pero sin embargo la nada tiene su relación con lo ente en la medida en que decimos la nada es, ¿no? ¿O qué es la nada? ¿Por qué es la nada? Entonces habíamos llegado hasta estos puntos. Les recuerdo que pueden apoyar todo el contenido del canal haciéndose miembros, y eso les va a permitir acceder a una serie de videos exclusivos para miembros que tienen que ver con los distintos cursos que estamos dictando. Un video nuevo cada vez, una vez a la semana, y también por otra parte adquiriendo cualquiera de mis libros: Dionisos y el genio dionisiaco, la influencia romántica en Nietzsche, o el lugar de Nietzsche en los cuadernos negros de Martin Heidegger, con el prefacio del doctor Francesco Alfieri y las cartas y el contenido del doctor Friedrich Wilhelm von Hermann. Realmente me ayudan un montón adquiriendo cualquiera de los libros, porque necesitamos seguir creciendo en este canal y que yo pueda realmente, más allá de que lo hago porque me gusta y me apasiona compartir de filosofía, haciéndose miembros o adquiriendo los libros, compartiendo los videos y demás, me permite estar un poco más tranquilo a la hora de adquirir algunos libros, material para poder dedicarme más de lleno al canal también. Bien, habíamos leído los primeros párrafos de este libro de Introducción a la Metafísica de Heidegger. Y estábamos acá, ¿no? Determinada de este modo con la pregunta, habíamos dicho que era la pregunta más amplia, más profunda y más originaria, ¿no? La más amplia porque pregunta por la totalidad del ente, la más profunda porque preguntas por el ser del ente, y finalmente también la más originaria es decir, bueno, ¿por qué hay ser cuando podría no haber nada, ¿no? Aquello que sería el principio y la causa primera de todas las cosas, dicho de manera aristotélica. Y justamente, digo, lo tengo en cuenta Aristóteles en la medida en que es una pregunta metafísica, ¿no? Y que nosotros nos estábamos situando, ¿no?, en esta suerte de viraje y de cambio en la década del 30. Dijimos que este texto es del 35, donde Heidegger genera una suerte de viraje y de cambio desde aquel que se pregunta por el sentido del ser, que habíamos dicho que era el Dasein, frente a encontrar otros modos de acceso a la comprensión del ser, entre ellos la obra de arte, entre ellos también la poesía, el lenguaje, ¿no?, como casa del ser, y demás medios, ¿no? Por eso también se va a dedicar a Hölderlin, se va a dedicar al origen de la obra de arte, a estos textos también de buscar los presocráticos, donde no reducirlos a esta cuestión meramente fisiológica, sino también de encontrar qué es lo que ellos captaron sobre este sentido del ser, ¿no? Dice así, estamos en la página 12 de esta edición, dice: determinada de este modo como la más amplia, esta pregunta, porque es el ente y no más bien la nada, se muestra además como la más profunda. ¿Por qué es el ente? ¿Por qué? Es decir, ¿cuál es su fundamento? ¿Qué es lo que lo sostiene, no? ¿De qué fundamento procede el ente? ¿En qué fundamento se apoya el ente? ¿Hacia qué fundamento tiende el ente?
La pregunta, explica Heidegger, no interroga una u otra particularidad del ente. No es que estamos preguntando por un ente en particular o una característica o un accidente de un determinado ente, sino que dice, según el caso, puede darse aquí o allí, ni cómo esté constituido, ni de qué manera podría modificarse, para qué utilizarlo, etcétera. Voy de vuelta. La pregunta no interroga una u otra particularidad del ente, según un caso, que pueda darse aquí o allí. Esto que veníamos mencionando no es una particularidad, es una característica, un accidente de un determinado ente. Dice, la interrogación busca el fundamento del ente en tanto es lo existente. Me gustaría tener la edición en alemán, cosa que no la tengo, para ir corroborando también con la terminología que va implementando Heidegger, pero bueno, realmente no lo tengo a mano el texto. Como es en otros casos que nosotros generalmente vamos comparando con las ediciones en la lengua original, ¿no? Para ver, bueno, está carácter de qué está usando para ente, qué está usando para fundamento. Yo me imagino que acá es grunt, ¿no? Porque después va a venir todo un juego de palabras con esta idea de fundamento y también, ¿no? De esta cuestión de la razón en algún punto. Dice así, ¿no? La interrogación busca el fundamento del ente en tanto es lo existente. Ahí, ¿qué palabra está usando para existente? Buscar el fundamento significa ahondar y ondear el Gründen. Lo que cuestionamos está relacionado con el fondo. Esta idea también del substrato, ¿no? Lo que sostiene. Hay algo que pareciera que en el cambio permanece, ¿no? Esta cuestión también del principio de no contradicción y del tercero excluido que desarrolla Aristóteles en el libro cuarto de Metafísica, donde dice, bueno, se afirma que algo es o no es, y que, bueno, qué pasa con de una cosa a la otra, qué sucede con un intermedio, cómo es ese cambio, permanece o cambian las cosas, ¿no? En esa crítica también que hace de Aristóteles y perdón, de Heráclito y de Anaxágoras también, ¿no? Entre que, bueno, todas las cosas son verdaderas y todas las cosas son falsas. ¿Es posible eso? Bueno, de dónde parten las cosas, ¿no? ¿Cuál es en esta idea también de cambio, donde necesariamente está esta idea, ¿no? De decir, bueno, si todas las cosas cambiaran, tampoco no habría verdad. Y si todas las cosas se mantuvieran en estado de reposo, ¿no? No podrían, o sea, ya las que son verdaderas, las que son falsas siempre serían falsas. Y no habría posibilidad tampoco de cambio, ¿no? En esta idea también de movimiento. Lo que cuestionamos está relacionado con el fondo. Bueno, ¿qué es ese fondo? ¿Ese fondo es algo permanente? ¿Es algo que cambia? Por eso también entra ahí toda una cuestión crítica y de análisis, si se quiere, con la postura de Heráclito, de Parménides. Por eso Heidegger va leyendo también a los presocráticos y toda esta cuestión de la fisiología, ¿no? ¿Y qué es esto más allá de lo físico? Sin embargo, puesto que preguntamos, queda por decir, muestra también ahí Heidegger, puesto que preguntamos, queda por decir si el fondo es un fondo verdaderamente fundante, un fondo originario que pueda dar lugar a una fundamentación, o si el fondo impide la fundamentación por ser un abismo o desfondo, Abgrund. O si acaso el fondo no es ni lo uno ni lo otro, sino que solo se presta como pretexto, tal vez necesario, que resulta ser una fundamentación aparente y por tanto un fondo infundado, un grunt. A ver, vamos de vuelta. Buscar el fundamento significa ahondar y ondear, ¿no? Bueno, esta pregunta fundamental de la metafísica, pregunta ¿por qué es el ente o qué es el ente? ¿Por qué es el ente? Es preguntar por el fundamento. ¿Cuál es el fundamento del ente? ¿Qué es lo que sustenta al ente? ¿Qué es lo que hace que el ente sea? ¿Qué es lo que hace que el ente permanezca
Bueno, ¿qué es ese fondo, no? Aquello que lo sostiene al ente, que hace que exista. Puesto que preguntamos, queda por decidir si ese fondo es un fondo verdaderamente fundante. Es decir, aquello que sostiene al ente, aquello que lo fundamenta. Y si es un fondo verdaderamente fundante, un fondo originario que puede dar lugar a una fundamentación. Es decir, parte de ahí ese ente. Es lo que lo origina, es lo que lo causa. Un fondo originario que pueda dar lugar a una fundamentación. Es decir, que lo fija, que lo pone, que lo establece ahí como existente. Y en esta idea también como verdadero. Podemos pensar. Un fondo originario que pueda dar lugar a una fundamentación. O si el fondo impide la fundamentación por ser un abismo o desfondo. Ahí está el tema también de la nada, ¿no? Como diciendo, bueno, el fondo, aquello que hace que el ente sea lo que es algo a lo cual nosotros, digamos, podemos señalar y podemos decir, bueno, eso es algo que lo fundamenta y es fundante, ahí como participio presente, y que está fundamentándolo todo el tiempo, y es una fundamentación constante, o es un fondo desfondado. Esta cuestión, ¿no? En el fondo no hay nada, en el fondo hay abismo, en el fondo no hay fundamento, en el fondo no hay suelo, el fondo es vacío, es abismo, es oscuridad, lo horroroso, ¿no? Es todo un montón de caracterizaciones que tienen que ver con lo romántico, que tienen que ver con esta cuestión de la voluntad de Schopenhauer, si se quiere, del tema de lo dionisíaco en Nietzsche, de lo inconsciente en el psicoanálisis, ¿no? Bueno, ¿sobre qué línea? ¿Sobre qué base? ¿Cuál es el recorte? Dice, bueno, este es el límite de lo ente y de acá para acá ente y de acá para acá nada. ¿Y por qué decimos también la nada es? ¿No? ¿Qué es la nada? Y acá hay todo un juego entre grunt, en tanto fundamento, y abgrund como abismo o desfondo. Y después la palabra ungrunt, infundado. Acá para quienes solamente... Yo voy a hacer un... Abro paréntesis, corchete. Eh, Acá para los que meramente son lectores de Heidegger, es interesante obviamente leer a Schelling porque justamente cuando están pensando el principio originario de todas las cosas y aquel este, principio originario, usa una palabra que no es el Wein, es de Nietzsche y el otro es el... ay, se me fue. Bueno, hay un concepto que aborda Schelling en las edades del mundo y en ese concepto lo uno es lo uno primigenio, no, lo ay, es como lo uno viviente y ahí es interesante cómo justamente va hablando del principio y ese principio fundante y hay todo un juego ya en Schelling con respecto a Grunt, Upgrunt, Ungrunt. Este, y el que retoma esta cuestión es Slavoj Žižek en este texto que es El resto indivisible. Me parece que en algún punto ya lo habíamos hablado también. Eh, Acá, ¿no? Lo tengo. Este grunt último de la realidad, el vórtice primordial de las pulsiones, la rueda de la fortuna que tarde o temprano envuelve y destruye cada objeto determinado, debe estar precedido por una insondable X que enseguida, de manera aún inexplicable, contrae las pulsiones.
Y acá más adelante dice, el estatus preciso de esta nada antes del grunt solo puede haber un abismo, un grunt, ¿no? Bueno, acá es upgrunt. Que lejos de ser un mero nil privativum, de una nada privativa, esta nada que precede al grunt representa la indiferencia absoluta como el abismo de la libertad pura, que aún no es propiedad predicado de ningún sujeto, sino antes bien designa una voluntad, un volen impersonal pura que nada quiere. Lo que le quiero señalar con esta cuestión y con este paréntesis es que la cuestión del grunt, del ungrunt y del upgrunt aparece ya primeramente en Schelling y que en estos años, sobre todo, Heidegger tiene muy presente a Schelling y que los estudios de Heidegger sobre Schelling recién en estos últimos años podemos decir que se están dando a conocer y teniendo, digamos, un reconocimiento este, importante. Eh, y agarré este libro como ejemplo porque es el que tengo a mano, porque los textos de Schelling los tengo en otra biblioteca. Pero bueno, es un tema ahí interesante para que vayan a retomar, ¿no? Porque en esta caracterización de la sociedad del mundo empieza a pensar este principio ahí orgánico, primigenio, eh, que no recuerdo cuál es el término que usa Schelling, que también ya en las investigaciones sobre la esencia de la libertad humana, Schelling lo tiene en cuenta, aparece, y ahí es genial, porque justamente, ¿no? Esta idea de aquello que va a ir fundamentando todas las cosas, ¿no? Y que tiene que ver con esta cuestión de un ser permanente fuera del tiempo que hace que después las cosas sean en el tiempo. Y ahí aparece también la idea de Dios, no de un Dios cristiano, pero sí también hay una cuestión espinosista. Es interesante. Se abre todo un campo de juego y de análisis que está implícito, podemos decir, en este texto de Heidegger y que, bueno, son un montón de una serie de elementos que hay que tener en cuenta a la hora de querer leer y analizar. Bueno, justamente, ¿no? Yo lo que les hago es abrirle el campo de juego y de lectura para que ustedes después tengan alguna suerte de herramientas y un camino para ver por dónde pueden continuar y seguir, ¿no? Yo no vengo a traerles el fundamento y la verdad última de este texto. Eh, Acá, ¿no? Un fondo originario que pueda dar lugar a una fundamentación o si el fondo impide la fundamentación por ser un abismo o de fondo. O si acaso el fondo no es ni lo uno ni lo otro, sino que solo se presenta como pretexto tal vez necesario que resulta ser una fundamentación aparente. Bueno, también, ¿no? Que es lo real, que es lo aparente, ¿no? Y por tanto un fondo infundado. Es un velo, ¿no? A esta cuestión también, por eso lo dionisiaco y lo apolíneo, ese juego está bueno, en tanto la armonía y el orden de cosas que se establece a partir de la luz apolínea y que ha creado ese mundo homérico y olímpico de los dioses que permiten que la vida sea aceptable, porque el trasfondo tiene que ver con algo inconsciente, horroroso, caótico, oscuro, ¿no? Toda una serie de elementos que obviamente no permiten la existencia, sino como ese horror que paraliza y que de alguna manera invita a no querer vivir. Lo otro es como que con ese velo de esa luz divina, de ese velo de Maya, ¿no? Permite ahí como un sustento. Y detrás de ese fundamento hay un fondo infundado, ¿no? Sea como fuere, la pregunta trata de encontrar la decisión en el fondo que fundamenta el hecho de que el ente existe como aquello que es. Encontrar, ¿no? Decisión en el fondo que fundamenta el hecho de que el ente existe como aquello que es. Hay algo en el fondo que fundamenta, ¿no? La pregunta del por qué no busca causas para el ente que sean de su misma índole y de su mismo plano. La pregunta del por qué
no busca causas para el ente que sean de su misma índole y su mismo plano. La pregunta no realiza su recorrido en cualquier plano y superficie, sino que penetra en los ámbitos que subyacen en el fondo. Zugrunde liegen, ¿no? Que yacen ahí en el fondo. Subyacen en el fondo. Y lo hace hasta lo último, hasta el límite. Esa es la pregunta, ¿por qué es el ente y no más bien la nada? Por eso es la más amplia, la más profunda y la más originaria. Eso hay que tenerlo en cuenta. Esta pregunta evita toda superficialidad y tibieza porque se dirige a lo profundo. Ya nos marcó en lo que íbamos leyendo por qué es la más amplia, ¿no? Porque pregunta por la totalidad del ente. Y ahora intenta ir al fundamento que fundamenta, ¿no?, las causas que hace que el ente exista. Y por ello, ahí también tenemos por qué es la más profunda. Es la más profunda entre las preguntas profundas. Definida como la más amplia y profunda, finalmente también es la más originaria de todas las preguntas. Acá vamos al punto número 3. No está dividido en puntos, pero bueno, es el recorrido que hacemos. ¿Qué queremos decir con esta afirmación? Cuando pensamos nuestra pregunta en toda la amplitud de aquello que pone en cuestión, la amplitud de todo aquello que pone en cuestión, esto es, el ente como tal en su totalidad, resulta fácil que reconozcamos que ella nos mantiene alejados de cualquier ente peculiar y singular en tanto concretamente este y aquel. Es decir, estamos preguntando por la totalidad de los entes, no por un ente en particular, y aunque pensemos en el ente en su totalidad, lo hacemos sin ninguna preferencia especial. Esto ya lo hablamos. Tan solo un ente destaca notablemente una y otra vez cuando planteamos la pregunta. Hay un ente que se distingue del resto, ¿no? Este ente es el ser humano mismo. Esto que nosotros decimos, bueno, nos preguntamos por el sentido del ser. Bueno, cuando preguntamos por el sentido del ser, hay un ente que se pregunta por el ser. Este ente es o esto que se pregunta por el ser es el Dasein, ¿no? Entonces ese Dasein era lo que destacaba por el resto de todos los entes que no se preguntan por el sentido del ser. Entonces dice, bueno, el medio por el cual nosotros podemos llegar a una comprensión del ser era el Dasein. Por eso dijimos que en este Kere, que en este viraje, ahí va a encontrar Heidegger como otros caminos o vías de acceso a esa pregunta del ser o esa comprensión del ser, y que en el Dasein algo que es importante y que acompaña esa pregunta tiene que ver con los estados anímicos, ¿no? Por eso habla de los estados de ánimo fundamentales. Tan solo un ente destaca notablemente una y otra vez cuando planteamos la pregunta. Este ente es el ser humano mismo, o sea, aquel que la formula. Esto sucede a pesar de que esta pregunta justamente pretende no dar importancia a un ente peculiar y singular. O sea, aunque no estemos preguntando por un ente en particular, sino por la totalidad de los entes, hay un ente que destaca en esta búsqueda del fundamento y de la pregunta y de la respuesta a la pregunta, porque ¿quién se la formula la pregunta? Bueno, el ser humano. En el sentido de su ilimitada extensión, todos los entes poseen rigurosamente el mismo valor. Que son entes, ¿no? Entiendo. Cualquier elefante, en no importa qué selva de la India, tiene tanto ente como un proceso químico de combustión cualquiera que pueda producirse en el planeta Marte y lo que fuese que se quiera añadir. Hay algo común a todo lo ente, ¿no? Bueno, vamos a leer un poquito más antes de cerrar y dice así, ¿no? ¿Por qué? Así cerramos con esta idea de lo más amplia, de lo más profundo y de lo más originario, ¿no? Por eso, si queremos formular la pregunta ¿por qué es el ente y no más bien la nada? En su sentido interrogativo justo, debemos abstenernos de dar relevancia a cualquier ente peculiar y singular. No hay que poner a ninguno por encima de otro. Incluso debemos omitir la referencia al ser humano, pues ¿qué habría de ser semejante ente? Imaginémonos la Tierra en la oscura inmensidad del espacio cósmico. Dentro de él
comparativamente es un minúsculo grano de arena, ¿no? Esta cuestión ahí también del texto de Nietzsche de sobre verdad y mentira en sentido extramoral, ¿era? Sí, sobre verdad y mentira en sentido extramoral, que dice también, ¿no? Esta cuestión de somos un instante, entre somos este regalo y este instante, justamente, ¿no? Podríamos no existir, que establece Nietzsche en ese texto de 1872, creo que de 1873 ese texto, ya inmediatamente posterior también al nacimiento de la tragedia. Sí, bueno, y que eso lo toma de Schopenhauer, de Mundo como Voluntad y Representación, que hay una de las partes del texto que comienza así, ¿no? Que Nietzsche lo toma de ahí, una influencia schopenhaueriana. Somos un minúsculo grano de arena, somos un instante dentro de todo este infinito temporalidad, ¿no? Separado de otro semejante tamaño por la distancia aproximada de 1 kilómetro de vacío. En la superficie de este minúsculo grano de arena, en un hormigueo incontrolado, vive una muchedumbre aturdida de animales supuestamente inteligentes. Por un instante han inventado el conocimiento. Ah, bueno, acá estaba. Yo me anticipé, porque dice, véase Nietzsche über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn, ¿no? Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, ¿no? Obra póstuma, 1873. Estaba acá, yo no lo había leído. ¿Y qué es la extensión temporal? Pero bueno, eso mismo está en Schopenhauer también. O sea, yo cuando me acuerdo que lo estudié de Nietzsche, lo encontré que estaba en Schopenhauer. Y así, bueno, hay que ver después de dónde lo sacó Schopenhauer. Eh, ¿Y qué es la extensión temporal de una vida humana dentro del curso de millones de años? Apenas es un paso del índice de segundos, apenas el instante de una exhalación. O sea, esta cuestión, no nos olvidemos de dónde viene todo este análisis, de decir, bueno, no hay que poner al ser humano por encima de todos los entes, ¿eh? Ojo, acá el ser humano es nada, un granito de arena dentro de todo de esta inmensa playa, ¿no? Apenas es un paso del índice de segundos, apenas el instante de una exhalación. No hay ninguna razón legítima para otorgar relevancia dentro del ente en su totalidad, precisamente a este ente llamado ser humano y al cual ocasionalmente pertenecemos nosotros mismos. Sin embargo, en tanto la mencionada pregunta logra enfocar alguna vez el ente como tal en su totalidad, sucede que el preguntar se relaciona con el ente y este a su vez con aquel de una manera que sí tiene relevancia puesto que es única. Acá, el modo en el que preguntamos, en el modo en que pregunta aquel que pregunta o aquella comprensión del ser y toda su este, relación con el ser que tiene el que pregunta, obviamente tiene una influencia en el preguntar. Ese modo de ser que tiene el Dasein, ese mundo circundante, tiene una influencia en el modo en que vamos a establecer la pregunta. Por eso decíamos, bueno, el estado anímico en el cual nosotros vamos a establecer la pregunta tiene una implicancia en el preguntar. Y supongo también que tiene una implicancia en la hora de encontrar y dar con la respuesta. Este preguntar inaugura el ente en su totalidad, primeramente en tanto tal. Abre, ¿no? Inaugura. Y con miras a su posible fundamento sosteniendo su apertura con el acto de preguntar. Vamos a leer un poquito más, así cerramos este párrafo. Porque después vuelve a preguntar por qué es el ente y no más bien la nada. No pone en absoluto en cuestión el ente mismo, ¿no? Acá, ahora vamos. Dice, con referencia al ente como tal en su totalidad, el preguntar de esta pregunta no es un acontecimiento cualquiera en el ámbito de lo ente. Como por ejemplo la caída de las gotas de lluvia o que se caiga un árbol en el bosque, ¿no? La pregunta del por qué se enfrenta en cierto modo con el ente en su totalidad sale y se sitúa fuera de él, aunque nunca por completo, ¿no? ¿Por qué es el ente y no más bien la nada? Pongo a lo ente en su totalidad en un cuestionamiento e intento como abstraerme de lo ente. Aunque tengo obviamente un montón de cuestiones que se me van a escapar,
que tienen una implicancia entitativa, que me están condicionando en ese preguntar. Aunque yo quiera como abstraerme de todo lo ente, ¿no? No lo puedo hacer, no soy un dios que me voy a alejar de todo eso y voy a preguntar desde fuera, sino que estoy implicado en la pregunta. La interrogación adquiere relevancia al enfrentarse con el ente en su totalidad, pero sin desligarse de él. O sea, me enfrento a lo ente, pero no me desligo de lo ente. Resulta que lo interrogado en la pregunta retorna y repercute sobre la pregunta misma. ¿Por qué el por qué? ¿Cómo se fundamenta la pregunta misma desde el por qué? Esa que se arroga poner al ente en su totalidad sobre el fundamento, sobre su fundamento. Es ¿de dónde estamos preguntando? ¿No? Esto cómo vuelve la pregunta a la pregunta. ¿Cómo se fundamenta la pregunta? ¿Desde dónde también, no? ¿Desde dónde se fundamenta mi pregunta sobre el fundamento del ente? Es este preguntar a su vez todavía un preguntar aparente acerca del fundamento en tanto primer plano o antefondo, un Vordergrund. De modo que todavía se sigue buscando algún ente como fundante. Como esta cuestión, ¿no? ¿Es el ente el fundamento o lo que funda? ¿Y es un fundamento ya establecido y fundado? ¿O es un fundamento fundante que constantemente está en la fundamentación? ¿Acaso resultaría que esta primera pregunta, a fin de cuentas, no sería la primera en la jerarquía cuando la medimos en la escala de la jerarquía interior de la pregunta por el ser y sus transformaciones? Cuando sigue, ¿no? Y después dice, con esto cerramos, dice, con tal preguntar, cuando se plantea la pregunta, cuando se establece y se afirma esa pregunta, el preguntar produce necesariamente una repercusión, un Rückstoß, sobre el preguntar mismo desde aquello que fue preguntado o interrogado. Ahora decir, bueno, lo que vamos a ver es cómo va a repercutir esa pregunta sobre la totalidad del ente y que intentamos este ser humano que se pregunta por el sentido del ser, que va a enfrentarse con lo ente al mismo tiempo, también no queda desligado de esta pregunta. Y hacia ello vamos a ir en la próxima sesión. Si les parece, bien. Y bueno, les recuerdo obviamente que pueden apoyar todo el contenido del canal adquiriendo cualquiera de mis libros en formato físico o digital. Tienen todos los links en la descripción del video. Realmente me ayudan un montón. Y también la otra opción que tienen ahora de poder acompañar mi trabajo, por supuesto dejando un comentario, compartiendo el video, mandándome saludos. Y también por supuesto ahora se pueden hacer miembros, unirse al canal y también tener acceso a videos exclusivos una vez por semana, que son videos que son solamente para los que son miembros del canal. Así que ya saben, pueden adquirir cualquiera de mis libros y también ahora hacerse miembros del canal de Filosofía en Marcha. Y vamos a continuar con la lectura y análisis de Introducción a la Metafísica de Martin Heidegger. Librazo, yo hace rato que no lo leía, lo voy leyendo con ustedes. Y bueno, vamos a ir sacando... abriendo vías de interpretación e intentar comprenderlo. Como les digo, no tengo el fundamento último, la verdad última. Creo que ni siquiera Heidegger la tenía, sino que es este juego de ir reflexionando, ir pensando y activando esa idea y no de encontrar la verdad última, ¿no? Así que bueno, espero que la pasen muy bien con estos videos. Nos estamos viendo pronto. Yo disfruto mucho de leer a Heidegger, de leer a Nietzsche. Hace rato que no lo hacíamos porque estábamos también con Aristóteles y otros textos. Así que bueno, les mando un saludo enorme. Que anden muy bien. Hasta la próxima.